Hoy, sábado 2 de abril, ya recta final, rumbo a digámoslo así. Esto en la práctica sería como nuestro primer borrador, nuestra primera versión de nuestro guión. Quienes no han tenido la oportunidad de escribir un guión y es la primera vez, bueno, sería como que su primer guión, su primera borrador. Obviamente que ustedes van a reescribirlo, reescribirlo y reescribirlo. Y la idea también es que esa historia ya ustedes tienen personajes y esos personajes ustedes lo pueden utilizar en otras historias, en sus producciones. Ya ustedes saben, unas conclusiones, por eso que les pongo conclusiones en sus proyectos, porque es la manera que yo me doy cuenta el feedback de parte de ustedes si se está transmitiendo, si se están cumpliendo los objetivos y obviamente hay conclusiones bien profundas en las cuales hablan de desarrollo de habilidades en cuanto a contar historias cortas, porque todo debe tener un inicio y un final. Ese es lo bonito de nuestra producción audiovisual. La historia no la podemos dejar en el aire. El cerebro, en la parte de lo estético, el cerebro tiende a buscar eso inconscientemente, como que un principio y un final. Cuando una película no termina de buena manera, no nos deja como un sinsabor. Quizá el problema está en el guión. Hoy tenemos el pensamiento que ya lo hemos tenido anteriormente, pero sí aplica mucho en el día de hoy, porque vamos a hablar de esos elementos de la estructura externa, por eso que esta unidad se llama así, de los aspectos de nuestro guión, Sitfield. Ya lo hemos citado y siempre los invito a investigar más sobre este señor referente en cuanto a la escritura de guiones. Un guión es una historia contada en imágenes, diálogos y descripción. Y de eso se trata el guión que vamos a ver y que estamos desarrollando y que deben entregar la próxima semana. Dentro del contexto de una estructura dramática. Creo que más claro que Sitfield y realmente no lo explica otro, y tan completo, no lo explica otro autor, por eso y muchas causas. Sidney Field es uno de los referentes en cuanto a escritura de guiones. No puedo quedarme a un lado, dejar pasar en esta asignatura el tema de los Óscares y no referente al incidente conocido por todos. No vamos a entrar en detalles ahí, pero sí referente a los ganadores de este año, los premiados referentes Belfast a mejor. Recuerden que hay guión original y guión adaptado. Belfast entró en la categoría y fue premiado, si no me equivoco, el mejor guión original. Una historia más que todo familiar, biográfica, autobiográfica del niño. No vamos a entrar en detalles. Quien tenga la oportunidad de ver esta producción y analizar la misma historia, recuerden que es la historia, o sea, y la composición obviamente soberbia, no es cualquiera que se atreve a utilizar blanco y negro en estos tiempos, producciones en blanco y negro. Eso tiene que ver mucho con el carácter de las imágenes y el significado que le quieran dar y obviamente la iluminación, detalles muy importantes, importantísimos en cuanto a producciones en blanco y negro. Y mejor guión adaptado y mejor película, esta película, Coda, referente a una familia eh, no sordos, digámoslo así. Interesante esta historia. Eh, Vamos a darle a aceptar. Ajá. Ok. Bueno, no vamos a ahondar mucho. Es importante que no tenía el conocimiento porque realmente de los Óscares tenemos solamente lo que acaparó la atención, pero para que estemos claros más o menos la historia y si tienen la oportunidad de ver esta historia o si han podido verlas, eh, analizarlas ya con el carácter de historia, como lo que hemos aprendido aquí en cuanto a el guión cinematográfico.
Y bueno, básicamente es lo que les quería compartir en cuanto a la entrega de los premios Óscar por parte de la Academia. Esta semana, para el día de hoy, vamos a hablar ya el breve repaso clásico acostumbrado para contextualizarnos un poco en cuanto a la unidad 4 que vimos la semana pasada. Vamos a ver la presentación de esta quinta unidad que los invito a que tengan la documentación respectiva que está en la quinta unidad. También tenemos una actividad por realizar, ya nuestra última actividad para la otra semana, que más que todo es un foro, ya les adelanto, y los que han tenido la oportunidad, o sea, su opinión, vamos a ver. Y el proyecto final, cómo vamos a presentar ese proyecto final, que obviamente que está ahí en la parte del proyecto final, pero vamos a repasar, vamos a ver esos detalles. Hice observaciones por mensajero en cuanto a la historia, como en observaciones, son sugerencias eh, basadas en los expertos y cómo son las fórmulas que resultan exitosas en cuanto a desarrollar un guión, desarrollar una historia. Denme un segundito aquí que estoy sacando la documentación respectiva. Entonces, le decía y les comento que hice unas observaciones ahí referentes a el, la historia que están desarrollando, temas impactantes, digámoslo así, historias diferentes, distintas, eh, interesante. Vamos a leer y recuerden que como ustedes presenten el guión, es como la mayoría eso lo vamos a hablar aquí, la mayoría de las personas a quien usted le presenten el guión, que en teoría deben ser técnicos a desarrollar la historia que ustedes han escrito, o sea, deberían conocerla, o sea, artistas y técnicos ahí. Por eso que el mismo formato en sí, y es lo que vamos a hablar hoy, tiene un porqué, tiene un porqué, porque es la manera que ha funcionado en el mundo, digámoslo así, en esta industria. Recuerden que estamos en la industria audiovisual. Avanzamos. Hablamos la semana pasada de ese diseño narrativo, que un buen guión está escrito, y eso lo enfatizamos porque está escrito pensando en las imágenes y las acciones. Enfaticemos más en las imágenes y las descripciones, seamos descriptivos cuando vamos a escribir las escenas. Vamos a ver qué es una escena, lo vimos la semana pasada. Vamos a profundizar un poquito más en esta unidad. Hablamos de la sinopsis argumental, hablamos de su función para ya muy bien desarrollado los quienes han entregado, se ha captado, creo, la, la idea de cómo desarrollamos una sinopsis argumental, los párrafos, puede ser básicamente 4 párrafos. Esas características las vimos también, que no tiene diálogo, etcétera, y sí lo han desarrollado muy bien. Los felicito en general, el orden. No vamos a entrar aquí en detalle, ya esa información ustedes la manejan y la conocen. Y esto, ya les digo, aplica para cualquier historia que ustedes van a desarrollar. Este es un ejemplo. Si no, sí que vimos la semana pasada, hablamos de la acción, que la acción, acciones de cuerpo, acciones de mente, acciones de medio, ambiente y acciones del más allá. Hablamos de cómo expresar, cómo explicar una acción de la manera más práctica, digámoslo así, y como debe ser. Eh, También, vamos a tener un ejemplo aquí, déjenme hacer el cambio. Punto a considerar, esto lo vamos a ver, vamos a entrar un poquito más, pero vamos a ver aquí y vamos a repasar, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. La manera de la cantidad de tiempo que se necesita para leer algo debe coincidir con la cantidad de tiempo que se necesita para verlo en pantalla. Ese es como un tip. O sea, cuando ustedes escriben algo,
imagínense este primer ejemplo, que habla acá arriba de dos pares de pies, corren, es como muy larga, entonces esa escena va a demorar mucho y que realmente no aporta mucho, o sea, aporta información, vamos a ver los tipos de escena en esta sesión, aporta información, pero realmente no hace mucho sentido y hace la historia un poco larga, o sea, y esto en la práctica aburre, realmente aburre. Esa es la diferencia entre películas buenas, películas malas, historias buenas, historias malas. Menos es mejor, ese es otro de los recomendaciones. Escribe con los efectos visuales en la mente. También tenemos otras recomendaciones propias. Eh, si tienes dudas, eh, o sea, debes saber lo que puedes editar, que puedes quitar, que puedes poner. Hablamos de la escaleta. No les pedí una escaleta como tal, pero es una herramienta útil a la hora de la hora a la hora de la hora, a la hora de estructurar aún más su historia. Y en el documento hay una guía de escritura y las funciones que cumple, que es como un mapa, y no tenemos que incluir muchos detalles, pero sí ya tenemos que tener, digámoslo así, toda nuestra historia en actos, bien estructurada, para cuando ya vamos a realizar este es como, digamos, la previa a nuestro guión escrito, nuestro guión literario. Recuerden que el guión cinematográfico como tal se le conoce como guión literario, que no es tan literario porque incluye acciones y descripciones, pero se le conoce como guión literario. Hablamos del tiempo importante siempre, igual vamos a hablar ahora del tiempo, que el que ve sus producciones, la película, la historia, es en el tiempo, o sea, en el tiempo presente del espectador, todo el relato sucede en tiempo presente. O sea, cuando ustedes prenden, ustedes le dan play a una película, es en ese tiempo que ustedes están, o sea, en ese momento. Parece algo redundante, pero debe ser tomado en cuenta. Hablamos de escena, hablamos de secuencia con relación a la acción. Tratamos de definir cada aspecto. Hablamos importante del diálogo, que el diálogo tiene que ver, y ahí sí repetimos un poco. Recuerden que el diálogo va a ser interpretado por un actor. O sea, el actor no va a decir, y ya les puse el ejemplo, me siento muy triste porque no estás aquí. No, el actor va a demostrar que está triste, si ese es el caso, y va a decir unas cuantas líneas. A veces no hablamos, a veces el actor no dice nada, se siente triste ante otra persona y solamente guarda silencio, que es parte del lenguaje audiovisual y lo que la historia que vamos desarrollando. Son emociones del personaje frente a una situación. El diálogo expresa emociones. Cuando ustedes hablan y ustedes, o sea, apliquemos a la vida real, son emociones que ustedes están proyectando a su receptor. Digámoslo así, ustedes están hablando con un compañero, una compañera, a quien sea con quien se estén comunicando regularmente. Cuando hablamos de diálogo, propiamente dicho, dentro de la comunicación, con el hecho de afectar, de cierto modo, lo que nosotros decimos, afectamos, por eso que se dice mucho que tenemos que pensar nuestras palabras cuando vamos a hablar con otras personas, digámoslo así, porque nosotros lo que digamos lo afectamos y el afectar no tiene una connotación negativa, sino positivo también. Tenemos que pensar cómo, cómo va a asimilar la otra persona el mensaje, nuestras palabras. Asimismo pasa con nuestros personajes, los personajes que ustedes han desarrollado, ya sus personajes tienen unas características propias como nosotros en la vida real. A eso que les decía que integraran personajes que no existen para que ustedes tuvieran esa posibilidad de desarrollar personajes de cero y poder moldearlos de acuerdo a lo que ustedes consideren con sus características. Las principales funciones del lenguaje, del diálogo, es caracterizar los personajes. Todos los personajes no hablan del mismo modo como nosotros en la vida real. Nosotros todos no hablamos igual.
Imagínense, nosotros no, todos no nos expresamos de la misma manera. Entonces, una de las funciones, según los manuales, es caracterizar a los personajes. Otra es hacer avanzar el relato. O sea, cuando ustedes van a poner un diálogo en su guión que van a entregar la próxima semana, ese diálogo debe hacer avanzar el relato. No es que o sea, cada palabra que se diga en una película, a diferencia de la vida real, que a veces hablamos cosas sin sentido o a veces no tenemos mucha idea, o sea, hablamos por hablar, en las películas, en nuestra historia, en nuestros guiones, los diálogos tienen que hacer avanzar el relato o la historia. También el, el diálogo participa de la acción dentro de la tensión de la escena y la progresión dramática. Tiene que ver mucho también con el punto anterior. Producir cambios de estado en los personajes también, porque recuerden que uno afecta al otro. También informar al espectador o desinformarlo si es que quieren despistarlo. Eso se hace mediante el diálogo, porque nosotros podemos decir, existe una regla de que nada es lo que parece. Podemos tener un diálogo mientras que las acciones dicen otras cosas en nuestra historia y así complementamos una historia y así metemos o sacamos recuerden que ustedes manejan emociones, digámoslo así, al público, pongámoslo así, a la audiencia, lo sacan o lo meten en la historia, dependiendo de lo que ustedes quieran. Ustedes van a revelar conflictos a través de y relaciones entre personas a través de los diálogos. Ustedes se van a dar cuenta a través de la historia, digamos que X persona no se lleva con sus padres o tiene un trauma con sus padres, entonces esa persona recibe una llamada del papá y lo más común en nuestras vidas y lo más común cuando digo que es lo genérico es que nosotros una llamada de nuestros padres la recibamos con gran agrado. Eso es el general, no estoy diciendo nada específico, pero digamos que esta persona sí tiene conflictos con el papá y ya nos damos cuenta de acuerdo al diálogo y su manera de expresarse que no se lleva bien. No tiene que, la historia no tiene que decir, recordemos que Juan tiene un conflicto con su papá porque su papá lo abandonó a los 5 años. No, ya es suficiente con que un personaje, el que recibe la llamada, responda de manera, digamos, seca, ¿qué quieres? Por ejemplo, que el diálogo diga, ¿qué quieres? Y del otro lado está el papá y diga, hijo, tenemos que hablar. Y él te va a decir, bueno, a los 5 años tienes que decirme eso, de los 5 a los 6 años. Entonces, cuando me abandonaste a los 5 años tienes que decirme eso. O sea, con esas 3 líneas ya ustedes están expresando todo un conflicto y le están dando la información al espectador referente a ese personaje. Entonces, esa es la función, una de las funciones de los diálogos. Y unas recomendaciones que hacíamos la semana pasada, me queda un poco aquí, pero es necesario para hilarlo con esta semana lo que estamos hablando. Vamos a hablar. El diálogo debe adaptarse al personaje que está hablando, es una recomendación. Cada personaje debe tener una forma diferente de hablar, obviamente como nosotros en la vida real, como tenemos la manera de hablar. Quizá ejemplo personal, mi manera de hablar quizás muchas veces ha sido interpretada por quizás que estoy enojado, quizás un ejemplo. Pero en la realidad no es así. Cuando ya las personas conocen y me voy a conocer y hay un tipo de confianza, se dan cuenta que quizás es mi manera de hablar. Bueno, asimismo, los personajes tienen, ustedes cada uno, ustedes son lo bonito del mundo y de la creación de nosotros es que cada uno es irrepetible. Aunque ustedes tengan gemelos mellos, no sé, no los conozco en su vida personal, ustedes son diferentes en cuanto a su manera de hablar, etcétera, etcétera, de expresarse. Bueno, asimismo los personajes deben tener su propia manera de hablar. Los diálogos deben seguir una dirección y tener un objetivo. Esas son las recomendaciones. Tienen que cuidar el uso de monólogo, no muy extenso. Siempre recordar las acciones del personaje. Cuidan que los personajes no repitan el diálogo de información que ya sabemos. O sea, el personaje va a hablar solamente lo necesario, como nosotros en la vida real. Nosotros, una escena, nosotros entrando a un local, nosotros no estamos hablando, estábamos entrando, digamos que ustedes van a un restaurante, primera vez van a, háganse la imagen ahora mismo, este personaje, primera vez que va a un restaurante eh, y nunca lo ha visitado, pero siempre tuvo curiosidad y en esta ocasión está vacío y no tiene un lugar donde comer y un buen spot para comer y ustedes quizás lo quieren experimentar. Muchas veces hacemos así.
comer en solitario para ver qué tal el servicio y si al futuro les resulta, ustedes ya pueden ir con un grupo de amigos o con su pareja, ya ustedes tienen esa referencia. Regularmente yo hago así. Entonces, pongamos la escena, la persona entra al restaurante, le dan la bienvenida, lo sientan, pero esa persona no habla mucho, ¿cierto? Porque no conoce ni siquiera al mesero. Entonces, no tiene que haber mucho diálogo para entender la escena, que el personaje está entrando en un lugar nuevo, está viendo, mirando. Eso ustedes lo van a lograr en la descripción. O sea, la idea es hablar lo necesario y contarlo todo en imágenes. Porque la narración en off nunca debe ser simplemente repetir lo que estamos. Si ustedes necesitan utilizar la voz en off, se pone v.o, voiceover o voz en off. O sea, no repetir ni tanto, o sea, no abusar de ese recurso. Bueno, avanzando un poquito más ya y entrando en materia, para esta semana vamos a hablar, y estos son los objetivos que queremos, quizás son muchos, pero son bien precisos, conocer los elementos que para la estructuración final del guión. O sea, un guión, ustedes van a entregar un guión en formato profesional, estándar, estandarizado en la industria. La idea es que ustedes entreguen ese guión, obviamente para el proyecto final, pero que ustedes lo tengan ya y si ustedes lo quieren presentar o modificar para el futuro, para seguir trabajando esa historia, ya ustedes tienen cómo presentarlo. Y eso es una de las causas, porque en la industria no se lee más que un guión tal cual en su estructuración formal, estándar, profesional. Otro, conocer la diferencia entre las unidades narrativas del guión. Vamos a conocer las cualidades esenciales del guión. Casi todo esto en cuanto a su estructura externa, digámoslo así, su presentación externa, y conocer la forma de presentar el guión, conocer cómo elegir un título adecuado. Recuerden que ustedes deben tener un título para su historia. Vamos a conocer unos datitos aquí, si no lo han desarrollado, y conocer los puntos que contiene la ficha técnica del film. Eso sí se lo solicitamos para el proyecto final, que se dan cuenta que no tiene ciencia, porque ya toda la información ustedes la tienen, la han desarrollado a lo largo de esta asignatura. Esta gráfica, en la unidad 4 ya, mire, ya nosotros vimos el diseño narrativo, lo que vamos a ver, conocimos las herramientas útiles con la estructuración como la escaleta, aprendimos sobre las acciones y los diálogos de los personajes. A esta altura ya debemos tener bien definidos nuestros personajes, sus objetivos, sus conflictos, así como la estructuración de la historia desarrollada en actos, los cuales se transforman en escenas y secuencias. O sea, el siguiente paso para ustedes desarrollando el guión y esto es basado en manuales de expertos que dan de guionistas. O sea, no es que no está por la nada estructurado de este modo, o sea, de la nada, improvisado. Eh, ya lo que ustedes están haciendo, ustedes lo van a desarrollar en escenas. En guión se habla en escenas. En cuanto a escenas, ustedes sus actos, ustedes están haciendo un corto. ¿Qué significa? A ustedes se les solicitó de 5 a 15 páginas, o sea, de 5 a 15 minutos. En teoría, su proyecto va a ser presentado, perdón, en la ejecución va a demorar de 5 a 15 minutos, corto, y debe tener un inicio y un final. ¿Qué quiere decir con esto? Que son la estructuración que ustedes hicieron, aparte de ahí en su sinopsis y la escaleta, los que pudieron desarrollar su escaleta a manera de práctica ustedes interna, digámoslo así, ya ustedes tienen estructurado todo y nada más tienen que incluirle los diálogos. Y ya se dieron cuenta que los diálogos deben ser cortos, precisos y concisos. En esta unidad vamos a ver cómo exponer nuestra historia en medio del formato del guión cinematográfico. Como hemos visto, para esto es necesario tomar como punto de partida un guión y podemos subdividir en la siguiente manera. Un guión, digamos de cierto modo, está dividido. Eso es como una información bien interna de nosotros. El que lo va a leer
lo va a leer y debe seguir una obra tal cual. O sea, ustedes le presentan este guión a un director, a un productor, a quien sea, un montajista, debe entenderlo a perfección, por eso que debemos presentarlo de la mejor manera. El contenido en sí, bueno, lo iremos trabajando, la historia en sí, ustedes la van a seguir trabajando, lo que quieran, pero sí es importante que a manera de información interna, digámoslo así, el guión se conforma de 3 actos, y eso es lo que vemos aquí, más que todo. Vamos a ver primero la línea de arriba, para entender un poco más. El guión está dividido en 3 actos, ¿verdad? Planteamiento, desarrollo y desenlace. Creo que todos estamos claros en eso. El acto, ¿qué es un acto? Está dividido en varias secuencias. O sea, en nuestra presentación puede haber varias secuencias. Las secuencias, vamos a verla aquí, e incluso le dejamos un link, yo les dejé un link ahí que espero que lo hayan visto, referente al tema, que se explica de otra manera el mismo concepto. Permiso, profe. Diga, Es que dice un compañero que quiere entrar, profe. va para allá de una vez. Inmediatamente, diga, ajá, ya había Ociel. Perfecto. Eh, y gracias, Edwin. Ya, la orden, profe. Bienvenido, Ociel. Seguí. Entonces, miren, ya les digo, para nosotros somos los escritores de nuestra historia, ¿cierto? Cada uno esté en equipo de dos o independientemente, como hayan elegido, ustedes son los escritores. Ustedes deben saber que su historia debe estar dividida, o sea, el guión se divide en actos. El acto está dividido en varias secuencias. O sea, si ustedes presentan el personaje, voy a hablar un ejemplo general. Ustedes presentan un personaje y ustedes quieren presentarlo en su entorno laboral o su entorno diario. Ustedes van a hacerlo a través de secuencias, o sea, varias escenas. Por eso que el guión se divide en actos, el acto ya se divide en varias secuencias y las secuencias se dividen en escenas. Cada elemento goza de cierta autonomía de significación, pero a la vez forman parte de un discurso más amplio, o sea, la historia. El plano es narrativamente indivisible, excepto el plano. Todas las unidades deben cumplir con la estructura paradigmática al que está sometido el guión. O sea, que si ustedes van a hacer su escena tiene que tener un inicio y un final. Así de sencillo. Creo que estamos claros en eso. Digamos la escena, una escena de parte, ya le digo, un personaje X que comienza la historia y ustedes quieren presentar a ese personaje en su entorno laboral. Digamos que se llama Juan Pérez, él trabaja en un banco, tiene 25 años, entonces ustedes quieren en esa escena presentar cómo es él, entonces ustedes van a comenzar la escena con él sentado, digámoslo así, en su puesto de trabajo, digamos que es un trabajo así de bien, no de cajero, sino que está acá atendiendo al público, y ustedes van a presentar la escena de él trabajando, atendiendo clientes, etcétera, etcétera. Obviamente van a poner algo de referencia en la escena que diga banco tal, si no han puesto anteriormente un plano que nos diga que están trabajando en un banco. En fin, esa escena tiene que tener un inicio y un final. Y tiene que tener un porqué. Por eso que vamos a ver el porqué de las escenas. ¿Cuáles son los ejemplos de escena? Entonces, viendo la gráfica ahora de este modo, de arriba hacia abajo. Vamos de arriba hacia abajo. El guión tiene actos. ¿Ok? Yo creo que ustedes se queden con esta información que es bien sencilla, pero es bien importantísima en la estructuración de su historia y ya próximo a su entrega. ¿Ok? El guión se divide en actos. Ya ustedes saben que el acto de inicio, principio, nudo, el desenlace o el final de su historia, como lo hayan estructurado, o inicio y fin. Los actos se dividen en secuencias, las secuencias se dividen en escenas y la escena en planos. Ya nosotros hemos visto los planos, yo he trabajado con ustedes planos en otras asignaturas, así que no vamos a profundizar. Algo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos contando nuestras historias es el punto de vista. Creo que estamos familiarizados con esto. Antes de escribir el guión, ya, o sea, de escribirlo, tenemos que saber desde dónde vamos a contar la historia. Se puede contar desde afuera, o sea, como la mayoría de las películas. El autor
no se compromete con ninguno de los personajes que habitan la historia. A este estilo se le llama neutro. O sea, si ustedes están contando la historia, ustedes no son parte de la historia, en el sentido de que ustedes no lo están contando, los diálogos no van orientados hacia un personaje que es el que está contando. Por eso les puse ese ejemplo. Es lo que más se conoce y es el estilo neutro. También es posible contar la historia de uno de los personajes, por eso que la imagen a la izquierda y a la derecha también es autobiográfico, pero principalmente es la imagen que usted tiene a la izquierda, es la señora de Titanic, lo que ha tenido la oportunidad de esa película ya tiene un tiempo, pero es un referente en cuanto a sus elementos. Esa historia, el personaje se convierte en el eje, entonces ahí donde ustedes escuchan de el eje narrativo, es el personaje. A veces el compromiso es aún mayor. Toda la película es contada por un personaje que se expresa en primera persona. Esta estructura es muy efectiva ya que el público se asocia inmediatamente con el personaje. O sea, los que han visto la película Titanic y tienen la oportunidad o lo que han podido, si pueden verla, esa historia comienza obviamente hablando de los sucesos. O sea, se trata de lo que pasó con el Titanic, específicamente de una historia de tantas, de una joven que viajaba en el barco y sobrevivió. Entonces la historia esta comienza como un documental. Por eso que ven la imagen aquí del grupo de producción. Fueron a buscar a la señora que sobrevivió uno de tantos, a la tragedia del hundimiento del barco Titanic. Fueron a buscarla, ella les contó la historia, pero había también una ambición de parte porque había una joya, había un collar, una joya, estaba también en juego, entonces esta gente más que todo fue a buscarla también, un poquito de ambición y conocer la historia detrás de todo esto. Entonces la película inicia, la historia comienza con este equipo de producción buscando la joya, etcétera, y haciendo, digámoslo así, la entrevista a esta señora que ven aquí en pantalla, sobreviviente. Entonces, toda la película es lo que se conoce como un flashback. Son los recuerdos de ella y la historia de ella y cómo ella desarrolla todo y cómo lo cuenta y cómo no lo narra. Cuando hacemos esto, tenemos que saber conectar con el receptor en cuanto a empatía, que el personaje que utilicemos sea empático. En este caso, obviamente es como si nuestras abuelitas nos estuvieran contando algo. Por eso que quizás, porque el escritor de la historia quizás puede utilizar un señor, un hombre, pero a nosotros más, o sea, al público más, se identifica más en ese sentido, con el personaje femenino, y en este caso sería nuestra abuela, nuestras madres. Si tenemos madres ya mayores de edad, entonces nosotros nos identificamos, es como si ella nos estuviera contando una historia. Entonces, obviamente que el que recibe la historia, a quien estamos contando, o sea, el público, ya inmediatamente sus sentimientos los abre hacia esa persona. Obviamente que tiene que ver mucho con la caracterización, con el maquillaje, etcétera, pero en definitiva es una manera el eje narrativo era la señora en pantalla. En síntesis, definir el punto de vista de dónde será contada nuestra historia significa definir el eje narrativo. Esta decisión debe ser previa a la escritura del guión. O sea, ustedes ya deben saber el punto de vista que ustedes van a desarrollar la historia. O sea, desde qué punto de vista van a contar su historia, van a traducir. Su historia, su guión, debe contar con estos tres elementos. Estos tres elementos son muy utilizados, son planteamientos de Aristóteles. Nuevamente hago referencia a este filósofo. Y no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí es necesario, y este documento está, y obviamente les dejo la explicación queda en la videoconferencia grabada y queda también en el PDF de esta presentación que les compartimos en la unidad. Logos, pathos y ethos.
Nos referimos a logos, es la palabra. Ustedes tienen que tener la palabra, el discurso, la forma que daremos. Es la organización verbal de un guión, su estructura general. El segundo elemento es el drama. Tiene que ver con el drama humano. Por lo tanto, es la vida, la acción, el conflicto diario generado en un acontecimiento. O sea, tiene que haber un conflicto, pues. Y el tercer elemento, el ethos, es la ética, la moral, el significado de la historia. O sea, su historia tiene que tener un significado. Son implicaciones morales, políticas, etcétera. Es el contenido del trabajo, lo que ustedes quieren decir con él. Ya. O sea, ustedes, de que ustedes digámoslo así, arrancaron este viaje de crear una historia, de que ustedes estructuraron su imagen, perdón, su idea, ustedes buscaron su idea y se rompieron la cabeza por decir algo, en darle forma, en conseguir sus personajes, ponerlos en conflicto. Ya ustedes quieren, con ese guión, con esa historia, ustedes quieren contar algo, algo, el mensaje. Bueno, eso debe ser, este es como una, digamos, como un contenido interno también, pero que debe conformar su guión. Ante todo, quiero hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa ya, la pausa acostumbrada. Pero ante todo, quienes están conectados ahora mismo y quienes, bueno, ven esta videoconferencia en diferido, digámoslo así, no en este tiempo real, felicitarlos, aplaudirlos por su creatividad, por su trabajo. En silencio quizá he sido receptivo, he hecho ciertas observaciones a su historia, al desarrollo del mismo, pero en general realmente mi aprecio y mis felicitaciones por el trabajo que están realizando. Ciertas unidades también se me están quedando un poquito, pero creo que le hemos hecho los ajustes y en la comunicación interna en cuanto al mensajero, las observaciones pertinentes para tratar de desarrollar mejor su historia. Ojo, yo siempre he dicho y hago recalco y lo repito, yo no soy quien para decirle a ustedes que su historia está mal, pero sí soy quien para, en base a una teoría, decirles si esa historia puede resultar o no, por los elementos que ya hemos visto a lo largo de toda la asignatura. Pero en general, muchachos, buen trabajo. Buen trabajo. Tienen ya la idea, han desarrollado, miren, ya le digo, desde que ustedes arrancaron este viaje, desarrollaron su idea, tuvieron 3 conceptos, luego quienes tuvieron la oportunidad de juntarse con su dupla, su mancuerna, en equipo de 2, de esas 3 tenían 6 ideas, eligieron una, perfecto, crearon sus personajes, ya digo, les metieron en conflictos. Después, ¿qué más hago? ¿Qué cuento? Bueno, vamos a darle forma a esto, lo estructuraron hasta el punto de esta última actividad que hemos visto, la sinopsis, que esa sinopsis debe estar en el proyecto final, ya ustedes la tienen. No, por eso que no se le ha pedido, en el proyecto final no les pido más nada fuera de lo que no tengan. No es algo, sino que el mismo trabajo, el mismo proyecto final. Pero en general, sí, muchachos, una vez más, mi respeto, mi admiración a su creatividad y sigan así, en términos generales. ¿Tienen consultas al respecto? Si no, hacemos la pausa. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Cuando no me consultan, quizás entiendo que todo está claro. Y la idea es que aclaremos ciertos puntos. Cuando venimos de la pausa, vamos a ver lo que ya yo creo que, más que todo, vamos como a repasar ya el material que ustedes tienen referente a, a la misma estructura externa. Les dejé ahí en la quinta unidad unos ejemplos de cómo va transcurriendo la acción, unos videos en YouTube, cómo va transcurriendo la acción y cómo va transcurriendo el guión, que es lo que ustedes tienen que entregar, esa comparativa en cuanto a acción, diálogos, escenarios, cómo va transcurriendo. Si se dan cuenta en los videos, los que no han tenido la oportunidad, en la quinta unidad, creo que son como 6 videos que le dejé de cuanto a animaciones, películas, ustedes elijan si lo pueden ver todo, mejor para que estén más claros cómo van a terminar de desarrollar su proyecto final. La cámara partida en dos, la imagen partida en dos, arriba la acción, abajo el guión corriendo. También en materiales de clase también están las reglas que hoy vamos a ver, unas reglas. El guión en sí
son sugerencias, principios, pero lo que sí lleva una regla es la manera que vamos a presentar el guión, y ya les expliqué por qué. Se rigen internacionalmente por ciertas reglas de estructura externa, que es el tema que nos convoca en esta quinta sesión, quinta conferencia. ¿Tenemos preguntas? Si no tenemos preguntas, cuando así es que estoy leyendo si hay algo escrito, si también pueden escribirme, si no quieren hablar, si no pueden hablar, se entiende. Bueno, si no tenemos preguntas, hacemos una pausa, la pausa acostumbrada, estírense y regresamos más que todo a ver y tengan uno de los tantos guiones que tenemos ahí en material de clase, ténganlo a mano para ver, analizar, comparar, y también tengan a mano el documento de esta quinta unidad, que ya estamos cerrando prácticamente esta asignatura, y ya la próxima semana el proyecto final. Así que hacemos la pausa y regresamos, digamos, unos 10 minutos. Pausa y volvemos. El primer elemento para describir una escena es el encabezado. El encabezado da información sobre dónde y cuándo transcurren las acciones que tienen lugar en esa escena. Este consta de 3 puntos, de los 3 partes, perdón, para no confundirnos con puntos. La abreviatura interior-exterior, INT o exterior, que indica si la acción transcurre en interiores, espacios cerrados, o exteriores, los espacios abiertos. Creo que estamos claros en eso. La segunda parte, el segundo componente, es el lugar concreto en el que transcurre la acción. Por ejemplo, parque de la ciudad, aquí lo tenemos, o subestación de policía, oficina del comisionado. O sea, damos detalle. Primero ponemos si es interior, exterior. Aquí sería, si nos vamos con este ejemplo, serían interiores. Ponemos INT, luego ponemos subestación de policía, oficina del comisionado Pérez. Digamos que la acción transcurre ahí en esa escena. Palabra, día o noche, o cualquier otra que querramos usar para indicar el momento del día. Les sugiero que no nos compliquemos mucho, día, de noche. Al menos que ustedes quieran explicar algo, digamos que el sol está muy fuerte, muy radiante, pero generalmente podemos de día, noche, ya con eso o atardecer, digámoslo así, si ya quieren ser un poquito más específicos, se coloca, bueno, el momento del día. Ejemplo, piso compartido, miren el ejemplo del encabezado, el ejemplo está en negrita. Nos encontramos en el piso, y miren arriba, interior, piso compartido, recibidor y comedor, tarde. O sea, ya nosotros sabemos que esa escena es en un interior de un lugar X, un piso compartido, o sea que hay un recibidor, o sea, la sala, comedor, y es en la tarde. Ya rápidamente hacemos la ilusión, la idea, no ilusión, la imagen en nuestra mente. Entonces, ¿por qué estos elementos? Porque ya les digo, un director va a ver esto y cada director va a interpretar de acuerdo al guión la idea. Entonces, cuando se va a hacer el montaje o la producción en sí, se va a hacer el guión técnico también. Estos elementos son importantísimos porque tenemos que saber dónde transcurre esa escena. Entonces, ya aquí vemos la descripción, eso lo vamos a ver más adelante. Dice, nos encontramos en un piso, la puerta principal se abre y entra Rubén, 22 años, con su mochila de estudiante al hombro, etcétera, etcétera. Ok, se escriben todos en mayúscula y de margen a margen, o sea, seguido de un doble espacio, esto lo vamos más adelante, pero aquí estamos adelantando un poco hasta la otra línea, que usualmente es una línea de acción. O sea, el encabezado, estamos con el encabezado ahora mismo, esto que está en negrita. Después viene lo que comenzamos a leer, que significa es como la línea de acción, que es lo más común. El mismo encabezado nunca se repite, debe cambiar el lugar o el tiempo para una nueva si solo cambia el tiempo. O sea, se coloca más tarde. Vamos a hablar ahora de lo que sigue, que está aquí en azul. Fíjense lo que está en azul. Esto es, ya hablamos de esto que está aquí, del encabezado. Ustedes desarrollen de acuerdo, ya les digo, en los software que hay,
Eso lo coloca. Tú te pones ahí, pones encabezado, eso solito te pone los márgenes y todo. No cojan lucha con qué márgenes, que el Word no lo va a hacer. El Word, o sea, Word sencillito, no, o sea, no se va a poner eso, te vas de que hacerlo bien manual. Hay muchos programas, está el Celtex, por ejemplo. Hay aplicaciones por ahí que nos funcionan perfectamente. Por eso que estamos conociendo esto, porque tenemos que saber qué va en qué lugar. Entonces, en uno de los párrafos describiremos de forma concisa, miren la manera que se escribe, concisa la acción que tiene lugar en la escena. Lo haremos en tercera persona, con el verbo presente. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante. Muy importante de manera que narremos resulte visible o audible. La primera vez que aparezca el nombre del personaje en el guión lo escribiremos en mayúscula y aprovecharemos para poner su edad junto a continuación entre paréntesis las descripciones de aquellos sonidos y objetos que tengan relevancia en la historia. La escribiremos también en mayúscula. Este es el ejemplo y vamos a ver concretamente, ya vimos, ya digo, en azul está el ejemplo de lo que es descripción. Arriba, piso compartido, recibidor de la noche. Ahora, nos encontramos en un piso, la puerta principal se abre y entra Rubén. Ahí vemos que primera vez que aparece el personaje va en mayúscula. Y la edad, 22 años, con su mochila de estudiante al hombro. Rubén cierra la puerta y camina hasta el comedor. ¿Vieron la descripción? Sencilla. Cierra la puerta, camina hasta el comedor. Ya ustedes imagínense la acción. En el comedor está Guillermo, de 23 años, sentado frente a una mesa, enfrascado con lo que parece un experimento de química. En la mesa hay tubo de ensayo, probetas, etcétera. Ahora vamos con el diálogo. Rubén, hey, Guillermo sin girarse, miren esa explicación de cómo debe ser ese momento. Esto ya es el parlamento o el diálogo, eso lo va más adelante, pero fíjense. Mira, no te pierdas esto. O sea, él está tan concentrado que él no se gira. Ya imagínense esa escena. Entonces, una recomendación es que describir los personajes, lugares o la acción a espacio simple, de margen a margen, o sea, todo el ancho. La descripción de personajes o lugares no debería ser más larga que unas pocas líneas. Recuerden lo que hablamos anteriormente en la unidad anterior, que como se lee la acción, es como se debe ver en pantalla. Si se dan cuenta, ahí dice, en esta descripción, Rubén cierra la puerta y camina la puerta principal se abre. Ustedes tienen que, ahí se abre y entra Rubén. Imagínense eso en tiempo real. Ya Rubén abrió la puerta con su mochila de estudiante al hombro. Es el detalle que ustedes van a ver de Rubén. Rubén cierra la puerta y camina hacia el comedor. Imagínense, mira, tan sencillo, esas pocas palabras. No vamos a entrar en muchos detalles de no ser necesario. El comedor está Guillermo sentado frente a una mesa. Entonces ya se imaginan, yo me imagino rápidamente, yo no he visto esta escena, pero entonces vemos la toma cerrada de que se abre la puerta, ¿verdad? Un cerrojo, imagínense un plano cerrado de la puerta abriéndose, se abre la puerta, ahí usamos otro plano y abrimos. Este es un ejemplo de cómo se puede realizar, ojo, no le estoy diciendo que lo hagamos así para el trabajo final. Nuestro trabajo es describirlo de la mejor manera y de lo más rápido posible, más breve posible y conciso. Pero estamos imaginándonos esto porque es un ejercicio mental que debemos hacer siempre. Rubén dice, se abre la puerta y entra Rubén. Entonces ahí vemos un plano, quizá un medio plano, que vea que el muchacho viene con la mochila. O de repente vamos a hacer la toma abierta, toda la puerta como se abre, entra Rubén, toma plano cerrado, medio con la mochila, volvemos, ahí dice, camina hacia el comedor, ahí cortamos la imagen, esto es ya en la producción. Vemos una imagen, quizás tenemos una toma, el punto de vista desde acá, desde detrás de Rubén, y Rubén camina hasta el comedor. En el fondo se ve un personaje de espalda, frente a la mesa, ¿verdad? Ahí imaginémonos un plano abierto que vemos esa acción, luego cerramos en, en el personaje que está en este momento trabajando, lo que está enfrascado, ahí se sentado frente a la mesa, enfrascado en lo que parecen experimentos de química. Ahí está, en este caso, Guillermo, enfrascado, y ahí el diálogo sencillo, Rubén dice, hey,
Y Guillermo está bien inspirado y dice, mira, no te pierdas esto. Ya, sin girarse. ¿Se dan cuenta cómo se imaginan esa escena en una secuencia de planos? Recuerden que una escena tiene que ver con la sucesión de planos y esto sería un ejemplo. Vamos a los diálogos. A los diálogos. En uno o más párrafos mostraremos las palabras que pronuncian los personajes. Cada párrafo de diálogo o sea, le pondremos adelante, precederemos por el nombre del personaje correspondiente en mayúscula, para informar de un gesto con el personaje haga mientras habla el tono en el que habla, emplearemos la acotación. O sea, la acotación es como una explicación breve, que es lo que ustedes tienen aquí, sin girarse acá arriba, que escribiremos justo debajo del encabezado, entre paréntesis, también lo podemos insertar, poner en el parlamento o en el diálogo. Ejemplo, el diálogo cabe resaltar en color azul. Miren lo que está aquí. Entonces, mire, vamos a ver aquí, a manera de avance cronológico. Aquí ya sabemos, ya ustedes están claros en lo que es el encabezado. Aquí vemos la descripción, la acabamos de ver, acabamos de imaginar una escena. Y aquí están los diálogos. Rubén, hey, ¿qué dice Rubén? Hey, Guillermo, sin girarse, mira, no te pierdas esto. Aquí viene la descripción. Rubén se acerca a mirar. Guillermo echa unas gotas en un tubo de ensayo y sale un poco de humo. Guillermo, ¿has visto? Reacciona bien, ajá. Rubén, vale, pero no me digas qué es. ¿Se dieron cuenta del diálogo? Pocas palabras precisas, concisas, y no se repite la acción, lo que están haciendo. Guillermo no dice, estoy muy concentrado haciendo este experimento. Nada de eso. Rubén no dice, te voy a prestar atención, Guillermo, no, porque en la vida real no funciona así. Aquí vemos en la descripción, Rubén se acerca a mirar, Guillermo echa unas gotas. O sea, vemos la acción como la describimos. Eso es trabajo de ustedes en el guión. El diálogo se coloca en el centro de la página, así el personaje que habla forma un bloque en el medio de la página, rodeado de la descripción de margen a margen. Los diálogos se escriben siempre, espacio simple. Y por favor, seguir, háganle caso a estas recomendaciones que, ¿no?, es un estándar global en en sus elementos básicos. Eh, Funda negro, la etiqueta de inicio del montaje, fin, si hay un flashback, etcétera. Si elige indicar el final de una escena, puede escribir corte A o disolvencia A. Disolvencia quiere decir que dos imágenes, ya ustedes deben saber eso. Cuando hablamos de disolvencia, ya ustedes claramente deben saber qué es. Se desvanece a otra, funde a negro. Los efectos ópticos como fundido y disolvencia son una realidad, que es una decisión hecha por el director o el editor de la película, no una decisión del guionista. O sea que no le vamos a meter mucha mente a esos detalles técnicos porque eso se coloca en lo que conocemos como guión técnico. Esto es un guión, recuerden que estamos escribiendo un guión literario, que es el que se utiliza eh, eh, en la presentación de historias en el cine, sean cortos, mediometraje o largometraje. Vamos a ver ahora, aquí estamos, me salté un poquito al documento. Ya vimos los ejemplos, esto lo vimos anteriormente, ya vimos el encabezado, recuerden en negrita, la descripción, esto que vemos aquí, y los diálogos. Básicamente, el guión se compone de estos tres elementos, como habíamos dicho, por eso que hablamos de los tres elementos básicos de su guión. Pocos diálogos, se puede decir, a menos que tengas que hablar mucho de tu personaje, pero ese personaje ya ustedes saben el concepto del diálogo, ¿por qué? Ahora tenemos
las reglas que regularmente se consideran para escribir el guión. Yo tengo unas recomendaciones antes que están aquí en el documento que se escribe. O sea, vamos a ir y salir del documento. Una vez más les presento el documento para que no se nos quede por fuera. Aquí está el documento de la quinta unidad. Hay consideraciones adicionales que hay que tomar en cuenta. Esto lo vamos a mencionar y remencionar, pero es que es lo que yo deseo de ustedes y deseamos todos en su proyecto final. El guión se escribe con interlineado sencillo. Y obviamente que todos estos detalles van a ser tomados en cuenta en la evaluación de sus guiones. Aparte de su estructura como historia, sus personajes, su estructura dramática, narrativa, vamos a ver esa estructura externa. Entonces, se escribe en delineado sencillo y tipografía Courier o New Courier, cualquiera de los dos, de 12 puntos. Ya eso ustedes lo hacen en automático en el programa. Y si están usando un Word, ya saben cómo colocarlo. Ninguna otra fuente ni tamaño aparte de los mencionados, señores, por favor, se considera correcto para escribir los guiones. Solamente ese. Y eso tiene que ver mucho con la historia que tienen los guiones, porque antes las máquinas de escribir, por eso que les pongo imágenes de máquinas de escribir antiguas, escribían de ese modo, tenían esa tipografía y tenían ese tamaño. Y ya es que la manera estándar de contar, por eso que cada página es aproximadamente 1 minuto. Las páginas van numeradas en la esquina superior derecha, seguida de un punto. Te van a poner la número de página arriba. El margen usual se sitúa un poco más a la derecha, donde se acaba el margen derecho del texto. El texto del guión no se justifica. No justifiquen el texto del guión, por favor. Todos los textos van alineados a la izquierda, dejando el final que cada línea caiga donde caiga, emulando la escritura a máquina de escribir clásica. Siempre nos vamos a ver cómo escribían esas máquinas de escribir anteriormente. Las palabras no se cortan. El formato estándar no permite cortar las palabras. Si una palabra no cabe en una línea, pasa entera a la línea siguiente. Eso es sencillo, creo que es fácil de desarrollar en cuanto a la presentación de sus guiones. Los personajes nuevos siempre están en mayúscula. Por eso yo voy a leer sus guiones y yo voy a ver cuando aparece un personaje nuevo, ese personaje nuevo debe estar en mayúscula. El personaje que habla siempre está en mayúscula y ubicado en el centro de la página, ya lo vimos. Un espacio simple separa el nombre del personaje del diálogo o la indicación para el actor. Otro aspecto es que las indicaciones para el actor se escriben entre paréntesis, ya lo vimos anteriormente, no abuse de esto, se utiliza solo cuando sea necesario. Eso es como para el actor que tenga que hacer. Realmente un actor, al leer el texto, él es un intérprete de la acción, así que él debe saber qué hacer, pero sí, y esos, quizás esos detallitos son, por eso que se dice que no se abuse de esto, porque no podemos decirle al actor todo lo que haga, porque nosotros no somos directores y nosotros, en ese momento, nosotros solamente somos el guionista, el escritor de la historia. Los efectos del sonido, la música, se escriben en mayúsculas, si es que se va a poner, no se acostumbra tampoco. Entre elementos del encabezado se deja una línea en blanco, entre escenas se dejan dos, entre dos escenas. Y ahí lo que habíamos dicho anteriormente, que se estima que un guión correctamente formateado y redactado, que es lo que deben entregar ustedes, cada página equivale aproximadamente a 1 minuto de en escena, en pantalla. Volvemos al ejemplo porque me gusta presentarle esta que está acá. Y ya estamos cerrando esos aspectos importantes, por favor, que debemos tomar en consideración y yo voy a tomar en consideración en cuanto a la presentación. Se narra en presente indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Miren el ejemplo que está ahí arriba, el que está arriba, el primer ejemplo. Pedro escribió un correo. Incorrecto. Pedro está escribiendo un correo. Incorrecto.
Pedro escribe un correo, es lo correcto. Ese es el ejemplo correcto, o sea, en presente. Ese es el punto. El punto aquí es presente. Hay excepciones a la regla, pero eso es ya como anotaciones o acotaciones que se le dice que va debajo del diálogo, que es ya como lo que habíamos dicho, que es como una explicación, algo, una indicación para el actor. Y lo ven en rojo, lo que está ahí, Pedro aguantando la risa, o sea que el actor ya tiene como que aguantar la risa, ahí como que se contiene, y esto es lo que dice. Creo que no hay mucha ciencia ahí en esto, bien sencillo y por favor, eso sí se lo vamos a tomar en cuenta al leer sus guiones. Habíamos hablado de los márgenes, estos son los márgenes eh, cómo se escribe, cada página se debe margen de 2.5. Esto regularmente esto lo tira el programa, pero para que sepan las medidas, ahí se las dejo. Los márgenes de arriba a abajo, 2.5 centímetros. Y créanme que voy a ver sus documentaciones y debe cumplir con eso. De izquierda a derecha los bloques de diálogo con un margen de 5 centímetros. Esto es como el estándar. Si queremos estar más específico, aquí están detalles y recuerden que el guión sufre ciertas variaciones y les explico esto porque estamos del lado acá en América, Estados Unidos, donde Hollywood domina. En Europa tiene ciertas variaciones que no son muchas, pero bueno, aquí les presento para que tengan referencia porque no solamente esta asignatura se trata de que ustedes desarrollen el proyecto, sino de conocer los estándares, digámoslo así, y cuando ustedes lean internacionales en cuanto a una presentación de un guión, de qué y por qué. Siempre cuestionando el qué y por qué esto, por qué el profesor me dijo que iba así, pero yo estoy viendo este guión y no tiene esto que había dicho el profesor. Pero es que usted tiene que ver de dónde es ese guión. Si usted baja un guión que es de España, obviamente que tiene un formato europeo que cambia un poquito, son centímetros y se dan cuenta la diferencia, por eso que aquí están A4, es lo que más o menos se estila en Europa, y el formato letter o carta, que es el nuestro acá de este lado del mundo. Otro, otro punto de vista importante que el guionista debe escribir lo que ve. Miren arriba esa comparación y lo comparamos más o menos con lo que se escribe en una novela. Arriba dice, Ingrid no le contesta porque no puede controlar su indiferencia hacia él. Esto le da vueltas en la mente insoportablemente, torturando su interior. Incorrecto. No queremos ver nada de eso en los documentos que ustedes van a entregar. Lo correcto sería, Ingrid, con indiferencia, aparta la mirada sin contestar. Ya, ustedes describan eso. Recuerden, obviamente, otra vez, les repito que es como para que lo interprete un actor. Es para que lo interprete un actor. El guión literario, en teoría, no usa continuo, o sea, porque se sobreentiende que donde se acaba la escena, ya ahí se acabó. O sea, no debe traerlo. Quizás unos programas lo traigan, traten de que no lo coloque de continuo, porque realmente no. Las transiciones al final de la escena, de igual forma, más que todo eso ya es como implícito, se sabe que donde se acaba la escena, numerada ya. Esto también parte de la estructura. Léanse esto. Vamos a hablar entre diálogo. Aquí está bien explícito en este documento. Creo que ahí no hay fallo. Traten, o sea, cumplan con todo esto, por favor, para su proyecto final. El guión se presenta sin errores ortográficos. Yo creo que siempre, yo con ustedes, principalmente con todos los grupos, pero en todas las asignaturas, me refiero siempre, antes de presentar un guión, es necesario asegurarse que no tiene errores ortográficos ni tipográficos. A veces veo errores tipográficos tontos e igual le hago su respectivo descuento en sus notas. Tontos digo yo, no tontos el que lo escribe, sino a veces uno se descuida y uno se come una palabra, una letra y realmente no debería. Si quien recibe el guión es riguroso y el texto contiene ese tipo de errores, es sinónimo de descarte. O sea, esto llevado a la práctica, el que escribe un guión tiene que escribirlo perfectamente en cuanto a sin errores ortográficos ni tipográficos, porque se lo echan al tinaco, digámoslo así. Si es alguien que está buscando
vender su proyecto, la persona, si es rigurosa, lo descarta. Hablamos un poquito de la presentación en general. Cuando se va a presentar, se dice que no se encuaderna junto a otros documentos adjuntos. Cuando se presenta un guión o una productora, se presenta sin anexo. O sea, lo que yo les pido a ustedes en este proyecto, yo les pedí a ustedes el guión y la ficha, ¿cierto? Y todo el documento. Es una excepción, porque este es un proyecto académico, pero originalmente el guión se presenta tal cual, con la portada blanca, con su título, eso lo vamos a ver rapidito y listo. No lleva ilustraciones, no le pongan ilustraciones a su guión. Eso ustedes lo pueden dejar para la sinopsis si le quieren poner una ilustración, perfecto. Esa sinopsis es parte de la ficha que les pedí para el proyecto final, que ya ustedes manejan toda esa información. No se preocupen por eso, no hay nada nuevo que inventar. Y no escribir el nombre, el título y el guión de cada página, se sobreentiende, el título y nombre de los autores solo figuran en la primera página. Estos son conceptos generales. Más o menos, esto es el ejemplo que ya hemos visto, el ejemplo de la que hemos visto ya a manera de repaso, el diálogo, cómo se coloca, otro personaje, noche, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la portada del guión. Aquí está. Las portadas tienen consideraciones distintas según el país. Se indica simplemente el título, el nombre, los nombres de los guionistas, los lados de contacto, porque recuerden que digamos que yo, eh, Abraham Castillo, Eberto Castillo, yo pongo el título, la película se llama Titanic, ponemos el título, digámoslo aquí. Un segundito. Aquí ustedes pueden ampliar esto en sus celulares. Digámoslo aquí, el nombre del proyecto va aquí, el nombre del escritor, aquí va Titanic, bueno, porque yo escribí Titanic por Eberto Abraham Castillo, o si ustedes tienen, lo que son equipo de dos, lo colocamos aquí. Hay dos equipos de dos, aquí ponemos tal y tal. Si es basado en algo, si ustedes se basaron en algo, una historia, un videojuego, un anime, ustedes ponen aquí, basado en pan. Y los contactos, usted pone el número de... Esto, el número de versión, obviamente no se recomienda colocar, se lo pongo el ejemplo, pero no le metan mente a esto, porque eso tiene sus pros y sus contras. Lo que sí sería como que esto es a manera de ejemplo y háganlo, sus correos como su contacto, no tienen que poner su celular ni nada, porque la idea es que este documento ustedes lo entregan a una productora y chao. Si a ellos les gustó, ellos lo llaman. Si no, ahí se quedó. Esa es la idea. El título del guión. Hay recomendaciones. Usted tiene que entregar un guión con un título. Su película, su historia debe tener un título, ¿cierto? Entonces, si tu guión es si el guión se dice así, es una casa, el título es la puerta, ¿ok? Tal vez es como lo primero que se relaciona el espectador con una película, por eso que tienen que prestarle atención, incluso cuando aún no se está filmando. En muchos casos, lo que se busca con la primera impresión es que sea memorable. O sea, deben buscar un título adecuado a su historia. Por eso que le damos de último. Es además la primera instancia narrativa de toda la obra. Un mal título puede matar la historia. O sea, yo cuando voy a ver su trabajo, yo voy a ver el título. Yo todavía no lo he visto. Recuérdense que yo soy quien va a evaluar eso y yo tengo que ver el título. Y dice, un mal título puede matar la historia o hacer que sea jugada de manera inmisericordia. O sea, con el título yo me doy cuenta cómo viene esa historia. El título es una instancia narrativa con vida propia. Un título fea de solo una palabra, narra una historia. El título es la historia. O sea que procuren hacerlo de la mejor manera. Hay títulos que de entrada contienen el género y el tono de la película. En el caso de Tiburón, la película se llama Tiburón, ya ahí no hace falta mayores explicaciones. Lo mismo podríamos decir del Exorcista y El Padrino. O sea, ahí tú ves la película, El Exorcista, ya sabemos que va a pasar un exorcismo. El Padrino, bueno, ya es un poquito más literal, más simbólico. Hay títulos que introducen a la audiencia en la trama con una pregunta o escribe, ¿por qué el título? Y la respuesta está en el desarrollo. Entonces hay unos consejos que es lo que tengo en pantalla ya para ir cerrando. Mejor si es corto, pero un título largo funciona a la medida en que narre un ejemplo, lo que el viento se llevó. Ese es un clásico y debería ser, es un poquito largo, pero ustedes procuren
se estila mucho en estos tiempos. Miren las películas que les presenté de una sola, una sola palabra. Coda, Belfast, si se dieron cuenta, las películas se estilan mucho. Otra película, Dune, Duna en español, que han sido objeto de premiaciones a nivel internacional y el título engancha. Entonces hacemos un título y género de combo, o sea, un título tiene más, el primer punto que vemos ahí, un título tiene más potencia si incluye el género. Es más, algunos podrían decir que si no contiene el género no funciona, algunos lo dicen. El título es un canal de ventas para que los productores produzcan la película, para que los espectadores averigüen. O sea, ustedes están haciendo esto para que un productor les compre la idea, háganse la idea. Si no descifro el género, muchas veces no que revela la película, nadie se mete en algo que no le produce seguridad. Entonces, otra sugerencia es la montaña de títulos, la clásica que se aconseja hacer una hoja en Excel o lo que sea, en la que se escriban muchos títulos sin filtros. Ustedes pueden descartar, o sea, no importa si son buenos o malos, lo que se les ocurra, en la siguiente columna van calificando hasta que queden con el título que más se adapte y que más les guste también y que ustedes consideren que representa su historia. Aceptación y rendición, eso tiene que ver mucho con ordinariamente nunca se está totalmente a gusto con un título. El título nos obliga a tomar una decisión drástica y no tiene un precio, pues reducimos un guión completo a pocas palabras. Así que métanle mucha mente en ese título, no es poner título por poner. Obviamente que también se busca posicionamiento en redes, en Google, o sea, títulos que sean atractivos. También, que no les puse aquí, el título con relación al conflicto, o sea, el título encierra el conflicto de la historia, tenemos que estar claros en eso. Sí, lo toma en cuenta. Vamos a hablar de la ficha técnica, ya para cerrar. Estos son o sea, una ficha técnica, no le estoy pidiendo nada del otro mundo, es un documento que recopila la información básica de un film y adquiere especial relevancia cuando hablamos de presentar el proyecto para inversores. Recuérdense ahora que ustedes están, y eso lo vamos a ver la próxima semana ya para cerrar todo el proceso del guión. Hemos visto de la historia, la generación de la idea. Ahora vamos a ver cuando en la realidad cómo se presenta a un futuro inversor, a un productor. Ustedes no saben, la historia que ustedes tienen, ustedes la pueden seguir trabajando y ustedes quizá en un par de años ustedes puedan desarrollarlo y ustedes tengan que presentárselo a un inversor. Y ustedes deben saber cómo presentárselo. La ficha técnica tiene esa información básica. Quiere especial relevancia cuando hablamos de presentarlo a un distribuidor, pues es un elemento fundamental que debe contener lo que se conoce como el dossier que presentamos a todas esas personas. Aquí solamente yo les solicito y les pido qué elementos contiene. El formato de la ficha técnica es generalmente alargado. O sea, fíjense, cómo están ubicados. Viñetas, una tabla, un listado. O sea, eso es lo que les voy a, digámoslo así, que le voy a calificar, por decir un ejemplo, que esté en esta posición. Obviamente ustedes le dan por su título. Esta dirección no conlleva mucho, este es un ejemplo genérico, pero sí los elementos que ustedes manejen. Ustedes manejan género, te lo ponen duración. Ustedes tienen que poner ya de acuerdo a las páginas cuánto le abarcó la historia. Digamos duración, 10 minutos. Aquí está género. Productores, ya si ustedes van a producir esto lo podemos obviar. O sea, los elementos que no tienen no lo pongan. El reparto tiene que ver con más o menos con los actores, porque ya esta es una ficha de una película producida. Y la sinopsis es importante que aparezca en su ficha. A partir de estos elementos se pueden añadir lo que se crea necesario, pero sí es necesario que ustedes tengan estos elementos en eh, sus respectivas historias, ya cuando vamos a entregar nuestras eh, historias, nuestro guión, la próxima semana. Y bueno, de esta manera terminamos esta quinta unidad. Una vez más, los felicito por el trabajo. La actividad, rapidito. Bueno, los que no tienen me pueden seguir aquí, los que no tienen la formación, nos vamos aquí. Aquí tenemos el foro. No le estoy pidiendo nada que me entreguen ningún documento escrito aparte. Ojo, hago la explicación. Lo que sí les quiero explicar cómo va a ser, porque en otras ocasiones he tenido experiencias que como que se descontrola el foro y la gente pone como que lo primero que se le viene a la mente y la idea es
permitir la discusión y la construcción de aporte en conjunto, es lo que tenemos aquí. La evaluación, ese documento lo tienen ustedes ahí, lo tienen disponible, pueden descargarlo y ver cómo van a ser evaluados. Sí van a ser evaluados en cuanto, no a su opinión como tal, pero sí en su intervención e interacciones. Esta actividad, repete, el 10% es individual. Si hay equipo de dos, cada uno va a tener una nota, o sea, es individual. Olvídense de trabajar en equipo aquí, cada quien, cada mente es un mundo, o sea que somos 13 en el equipo, en el grupo, debe haber mínimo 13 participaciones. Indicaciones, al escribir su mensaje, asegúrese que los mismos sean comprensibles, o sea, ustedes piensen primero antes de escribir y pertinentes al tema y evite enviar mensajes muy extensos porque realmente se tornan pesados a veces y trate de resumir la idea. O sea, lo que ustedes quieren poner en pantalla en la mente de los demás, o sea, expresar, sea conciso, breve, preciso y conciso, pero que sí tenga coherencia. ¿Qué vamos a ver? Las intervenciones. Esta es la de evaluaciones de 5 a 2 puntos. Y aquí están los puntos. En cuanto a las intervenciones, si son claras, precisas, voy a estar viendo todos esos aspectos. Y hasta un punto que son 2 puntos, que es algo no viable, que no son claras, ni precisas, ni respetuosas. O sea que siempre hay que guardar el respeto. Las interacciones también, vamos a ver cómo se evalúan de 5 a 2 puntos. Cuando hablamos de rúbrica es el sistema de evaluación. Obviamente que ya repito sus opiniones. Yo, o sea, no, si no estoy de acuerdo, no quiere decir que no van a ser bien evaluados, pero sí voy a ver estos puntos. Y aquí está. Para usted obtener 10, 100 deben tener 10 puntos. Y aquí está qué deben hacer en cada para obtener esos 100 puntos y así sucesivamente. El tema, sencillo. Luego de todo lo visto en clase y según su criterio, ya ustedes tienen experiencia en esto, ¿el personaje crea la historia o la historia crea el personaje? Quiero leerlos, quiero sus opiniones. Esa es la pregunta y ustedes desarrollen. Tienen hasta el 8 de abril para opinar en el espacio correspondiente a la actividad. Así que, si tienen otra pregunta, estamos claros. Ya le digo, los felicito, jóvenes, por su trabajo. Muy bien, desarrollar la historia y ya les queda la experiencia y ya la próxima semana vamos a ver, porque ya les digo, la asignatura es para ver cómo se desarrolla un guión e incluso cómo se promociona y cuáles son los fallos de esos guiones. Y no me queda otra más que si no tienen preguntas, nos vemos la próxima semana para cerrar la clase. Cualquier consulta a la orden y nos comunicamos por el mensajero. Que tengan buen fin de semana.